El estado de guerra, sí, la guerra con todas sus consecuencias, la guerra que México hubiera querido proscribir para siempre de los métodos de convivencia civilizada, pero que, en casos como el presente y en el actual desorden del mundo, constituye el único medio de afirmar nuestro derecho a la independencia y de conservar intacta la dignidad de la República. Manuel Ávila Camacho. Y en palabras de uno de los pilotos del Escuadrón 201, ahí te va ese taquito, Hirohito. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Hola, esperemos que estén bien. Hemos llegado con la sexta entrega de este podcast. Hoy, en el mes patrio de México, escogimos varios temas para festejar. Sean todos bienvenidos, aquí estamos con ánimo y alegres de acompañarlos otro domingo o cualquier otro día que escuchen este capítulo. Aquí a mi hermano se le comían las habas, como diríamos en México, por llegar a hablar de este escuadrón. Algo así como yo con Balduino IV. Y bueno, me presento, yo soy Itzel Olvera. Y yo, Israel Olvera. Realmente espero darles a conocer la historia de este escuadrón que casi no es mencionado cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, debido a que México al menos fue mayormente neutral durante las dos guerras hasta que los del Eje atacaron un buque mexicano. Este suceso fue el primero en la historia moderna de la participación militar de nuestro país en tierras extranjeras, así que quédense con nosotros a escuchar sobre otra época épica. Antes de ir de lleno al tema, ya saben que nos gusta hablar de nuestras fuentes. Principalmente tomamos en cuenta un artículo completo hecho por Alfredo Macías Narro, un egresado de la UNAM en arquitectura con maestría en educación superior, y lo más importante, que es para saber que debe ser alguien que sabe acerca de este tema de la aviación, es que él es un egresado, él tiene formación como especialista en mecánica de aviación, siendo egresado también de la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. Estos datos son según su perfil de LinkedIn. Así que sabe de lo que está hablando. Junto con el pequeño documental que está en YouTube, auspiciado por la Secretaría de Defensa Nacional, mejor conocida como SEDENA aquí en México, junto con unas páginas del gobierno y de la página oficial de un museo de la Ciudad de México. Recuerden que los links a nuestras fuentes los subimos todas las semanas a Facebook. Quiero señalar también a las personas importantes que hablan en el documental desde primera mano que formaron parte del escuadrón. Y aparece el coronel del escuadrón Carlos Garduño Núñez, el ingeniero Fernando Nava, el sargento Maximiliano Gutiérrez, el capitán Luis Guzmán Reveles, el sargento Francisco Esquivel y el teniente coronel Justino Reyes Retana. Tiene un nombre chido. Sí, muy ad hoc a su, ¿cómo se puede decir?, a su profesión. Y de parte de historiadores mexicanos está Manuel Villalpando y Gustavo García. El heroico Escuadrón 201 fue una agrupación de las Fuerzas Aéreas Mexicanas enviada por nuestro país a combatir como parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto bélico, las relaciones internales entre México y el resto del mundo y el resto del mundo cambiaron radicalmente. Las naciones aliadas, principalmente Estados Unidos, aumentaron sus esfuerzos para mantener a los países latinoamericanos de su lado. La política de un, entre comillas, buen vecino de Estados Unidos y la inclinación de México a apoyar las causas por la democracia fueron las razones principales para que estos dos países se brindaran ayuda mutua. Y más adelante, o tal vez ya para el final, comentaremos cómo esto ayuda a la economía mexicana e incluso al arte de nuestro país, ya que por la ayuda de Estados Unidos se logró la época del cine de oro mexicano, donde por fin se dejaron atrás las historias más que vistas sobre caballos y ranchos, que era lo único que podían producir hasta ese entonces, gracias a la inversión extranjera que amplió en ese ámbito artístico. De hecho, México recibió una cantidad importante de capital europeo, así como fondos de nuestro vecino del norte, con lo que buscaban eludir los impuestos de guerra, por supuesto. Y este flujo de dinero se sumaron los préstamos, los subsidios y las inversiones directas que realizaron los Estados Unidos como parte de su política de defensa. No les queda de otra, ciertamente. Ser el patrio tercero de alguien como Estados Unidos ha traído distintas situaciones para nuestro país. Además que México ha sido mayormente pacifista en su política exterior, al menos. Prueba de ello son todos los tratados comerciales que ha hecho el gobierno, ya que nos hemos pasado más tiempo peleando entre nosotros o defendiéndonos de los invasores, claramente. Dato curioso, México es uno de los países en el mundo con más tratados comerciales y
y tratados de paz. Ningún otro país tiene tantos como México. En México le gusta firmar esas cosas como si fueran dulces. Y bueno, eso digamos que nos ha ayudado a mantener estable a pesar de todo lo que nos han rateado los políticos. Para mantener esta relativa paz que tenemos. Y bueno, ya para empezar, ¿cómo fue que empieza todo esto? Para ir específicos, el 22 de mayo de 1942, cuando México declara el estado de guerra contra las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, fue a raíz de los hundimientos por parte de submarinos alemanes de los buques petroleros mexicanos, el Potrero del Llano y Faja del Oro. Hablando más detalladamente de esto, el hundimiento sucedió el 13 de mayo de 1942, donde murieron los 13 tripulantes del buque Potrero del Llano. Debido a esto, el gobierno de México envió, por mediación de Suecia, una reclamación donde exigió de manera urgente una indemnización. Esta solicitud fue, ya saben, rechazada. Según información la de la Cancillería sueca, y con la acción que se dio prueba irrefutable del despotismo del Reich alemán, ya que solo 9 días después, en iguales circunstancias, fue hundido el Faja del Oro en las cercanías de Key West. Ante tal ofensa, el gobierno tomó la única resolución plausible en ese momento: declarar la guerra. Aún así, se sumaron 4 buques más a los hundimientos, los cuales fueron el Tampico, Veracruz, Tuxpan y Oaxaca. Ávila Camacho, quien era el presidente de ese entonces, déjenme decirles que la figura de este señor también dejó su huella en la historia de nuestro país. Luchó en las llamadas guerras cristeras aquí, tuvo una larga carrera militar, creo que combatió junto a Venustiano Carranza, otro personaje importante de la historia de México, y fue en 1934 el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, sí es el que expropió el petróleo, lo nombró oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina, el puesto al cual abdicó para postularse para presidente, candidatura que ganó en 1940. Ya saben, lo típico, pasamos de tener un personaje que era un militar, se volvió un político. Sí, ya sabes, en ese tiempo era más común que muchos militares de rango alto terminaran en la política también. Así fue que la Cámara de Senadores autorizó el 29 de diciembre de 1944 enviar tropas a combate, por lo que el Grupo de Perfeccionamiento Aéreo, o GAP, de acuerdo con el orden y clasificación de la Fuerza Aérea Mexicana, pasó a convertirse en el Escuadrón de Pelea 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, mejor abreviada como FAEM. Y no, GAP no tiene nada que ver con una marca de ropa. Bueno, originalmente participarían en Europa, pero con las tropas de Hitler ya derrotadas y bajo recomendación del general Alamillo Flores, agregado militar en Washington, Estados Unidos, se hace que el escuadrón participara en el Pacífico, en particular en la liberación del archipiélago de las Filipinas, ya que se trataba de una nación cuyo idioma original era el español, junto con la trayectoria cultural hispánica que une a ambas naciones. Prácticamente al principio estuvimos de apoyo para Estados Unidos y los aliados, y fue ya casi al final de la guerra, cuando Japón aún no se rendía, que este escuadrón fue a la acción. Parte de esta cooperación con los estadounidenses se hicieron bases de radio que, bueno, nuestros vecinos querían tener el control en el territorio mexicano, pero el Estado mexicano no se los permitió, sino que solo dejó que fuera algo en conjunto. Querían tener bases en México, pero pidió que el personal militar no podía ir armado. Otro dato curioso: México es uno de esos países del mundo que no tiene ninguna base militar estadounidense. Wiji. Vayamos a principios de 1945, más exactamente el 23 de febrero. En una ceremonia nunca antes vista en Estados Unidos, el Escuadrón 201 es abanderado en la base de Majors Fields y la bandera es entregada por el subsecretario de la Defensa Nacional, el general de división Francisco L. Urquizo, quien tomó el juramento a los soldados. Esta ceremonia ha sido la única en la historia del Ejército de México. Y ya para el 2 de mayo de 1945 se hicieron los honores a la bandera de la Fuerza Aérea Mexicana por los integrantes del Escuadrón 201, quedando esta fecha registrada en la historia de México, que por primera vez nuestra bandera fue izada en los frentes de guerra del Pacífico en las Islas Filipinas, específicamente en la base aérea de Porac.
Durante su entrenamiento en Estados Unidos fueron entrenados en el uso de múltiples aviones, como el Vultee BT-13-15, el North American RT-6, el P-40 Curtiss, que fue con el que hicieron la transición para luego volar el avión P-47. Fueron cerca de 300, eran mecánicos, armeros, así como personal de apoyo aparte de los pilotos. Eran egresados de la Escuela Militar Aérea, los cuales entre los últimos días de julio de 1944 pasaron por estrictas pruebas médicas donde se descartaron a 2 pilotos y 6 elementos de tropa. Mientras tanto, el GAP o Grupo de Perfeccionamiento, el GPA es otro, ¿verdad? Ajá. O Grupo de Perfeccionamiento en Aeronáutica, fue dividido en pequeños grupos que fueron mandados a diferentes bases y fábricas estadounidenses con el fin de ser capacitados para la integración de unidad de combate aéreo, principalmente mecánicos, especialistas en motores, en hélices, etc., como los que mencionó mi hermano. Para el 1 de agosto, 38 pilotos ya habían comenzado su entrenamiento de transición para aviones de combate en la base aérea de Randolph Field en Texas. De hecho, el que terminaron usando al final fue el P-47 y en el documental les tenían un nombre especial que ahorita no me acuerdo, pero ya sabes. Es P-47 Thunderbolt. Sí, pero ya sabes que diario aquí en México le ponen, ¿cómo se dice? Como sí. nombres. Se me olvidó a mí también. Bueno, pero vean el documental, tenía un nombre muy curioso. Bueno, de hecho, aparte de ese avión, les dieron el P-47, pero más tarde ese avión, al P-47 se le hicieron, ya que llegaron a las Filipinas, le hicieron modificaciones, pero de eso hablaremos más tarde. Ya, como ya mencionaron, volaron el avión 47, pero ya habían sido movidos a la ciudad de Pocatello, en Idaho, donde se reunirían con el resto de la unidad para comenzar un entrenamiento todos con el P-47 el 10 de septiembre, aunque no volaron mucho en tiempo en Idaho, ya que volvieron a las bases de Majors Field y Randolph Field en Texas entre el 27 y 30 de noviembre, donde volaron 99 misiones en 5 fases como parte de su entrenamiento. Y esto fue como para ser parte integral de la 7ª ala de pelea de la Segunda Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Ahora, sabemos que todo eso acaba de sonar un poco técnico, pero creemos que los amantes de la aviación o de estos detalles les gustará saber estos datos, así que ahí lo tienen. Lo siguiente y no menos importante en estas situaciones, los acuerdos entre ambos países para que esto sucediera en conjunto fueron de forma resumida, todas las aeronaves utilizadas portarían las insignias de la Fuerza Aérea Mexicana. Todo el personal mexicano quedará sujeto a las leyes militares mexicanas. El gobierno de México enviaría un grupo de reemplazos. Todo tipo de comunicación entre la FAEM y el gobierno de México sería a través del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Y por último y no menos importante, el pago de los salarios sería en dólares ayudados por la FAEM. Por supuesto, hay que darle un incentivo a la gente para ir a la guerra. Pues sí, mismo si vas a morir le vas a dejar tus dolaritas a tu familia, supongo. La comunicación con los pilotos mexicanos era de vital importancia, por lo que se pueden imaginar, así que se creó una unidad especial llamada Sección 1, bajo el mando directo del capitán de la Fuerza Aérea estadounidense, que era el capitán Paul Miller, un oficial que, habiendo crecido en Perú y servido como asistente del agregado aéreo militar de la Embajada Norteamericana en México, poseía un buen dominio del castellano. Y las prioridades de Miller eran la seguridad de los pilotos, su buena preparación para su eventual combate. Aún así, este fue eventualmente reemplazado por Arthur William Kellogg y la sección 1 fue elevada al rango de escuadrón. Curioso dato, entonces al final el jefe de la división especial no pudo ser un latinoamericano. Y bueno, esto nunca se supo por qué. También se había creado el grupo de reemplazo, como ya mencionamos antes, para cubrir eventualidades bajas en el personal del 201. Este grupo perdería 2 pilotos durante ese entrenamiento en los Estados Unidos. Pero la guerra terminó antes que cualquier reemplazo pudiera ser mandado a las Filipinas para cubrir la pérdida del personal de la FAEM. La mayoría de los integrantes del grupo de reemplazo permaneció en los Estados Unidos, terminando su periodo de entrenamiento antes de regresar a México en diciembre del 45. Considerando que, en fin,
que a fin de cuentas el escuadrón entró en combate a finales de la Segunda Guerra, me sorprende incluso que consideran un grupo de reemplazo. Sinceramente, bueno, lo puedo entender en el sentido de que sí, están esperando bajas, pero bueno, yo no soy militar, no pretendo decir que tenga una idea de cómo funciona esto. Supongo que siempre es mejor tener a alguien en tu banquillo, o como diríamos por acá, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Al final, en el escuadrón eran solo 16 pilotos y 280 miembros de apoyo, participando en las Filipinas en el último bastión de la guerra. Hicieron su viaje en barcos de carga que modificó Estados Unidos, que duró 34 días de viaje. Haciendo muchos cambios de ruta, iban acompañados de soldados estadounidenses y llegaron el 1 de mayo del 45 a las Filipinas. Desembarcaron en el puerto de Manila, es decir, apenas 3 meses que había sido desalojada por el ejército japonés, que en su repliegue hacia el norte y noreste de Luzón recibieron aparte la de la recepción oficial a cargo del teniente coronel Arthur William Kellogg, oficial estadounidense del enlace de la FAEM, en representación del general George C. Kenney. Por cierto, que una de las imágenes más famosas de su llegada es donde las autoridades del lado civil, encabezadas por el cónsul honorario Alfredo Camelo y su hija, quien hizo su versión de lo que aquí llamamos China poblana, ese traje, y aparece con los pilotos mexicanos. Es la imagen que usamos para la portada de este capítulo. Es una versión remasterizada a color. La versión completa podrán verla después en Facebook. Se pusieron a trabajar enseguida, por lo que al mes ya tienen una planta militar. Se dedicaron al ametrallamiento y bombardeo de fuerzas en tierra, cumplieron misiones que otros se negaban, principalmente contra japoneses que se habían formado en Manila, que habían tomado Manila. Le asignan 30.000 bajas de los japoneses, fueron cerca de 1.600 horas de vuelo. Más adelante hablaremos más específicamente de lo que poco que encontramos de sus acciones en las Filipinas. El grupo de comando de la FAEM se estableció en el aeródromo de Fort Stotesburg, perdón, no sé pronunciarlo. Por otra parte, en Porac, de inmediato, los miembros del escuadrón se dieron a la tarea de preparar los alojamientos, bodegas de armas, víveres y municiones, y al igual que acondicionar la sala de guerra o el control de operaciones. Un dato a destacar es que una de sus misiones lograron detener 29 tanques japoneses en solo 10 minutos con 4 aviones. El que usaban era un avión de caza, modelo P-47. Le llamaban el Pécuaro. Era monoplaza, solo tenía espacio para el piloto. Era especializado para el combate, de escolta, bombardeo y ametrallamiento. Volaban más alto que muchos aviones, a 40.000 pies de alto, y en picada alcanzaban hasta 800 km por hora. Era el más moderno de la época. Mira, al final sí puse el nombre, pensé que no lo había escrito. Bueno, estos datos no lo dijeron los mismos miembros que formaron el escuadrón en el documental que les mencionamos. El grueso de las acciones del escuadrón, bueno, su nombre completo es Escuadrón de Aéreo de Pelea 201, se dio en el mes de junio del 45, ya que solo en este mes cumplió 52 de las 59 misiones que efectuó en el conflicto, 42 de las cuales fueron hechas de manera exclusiva por la unidad. Sin embargo, son de destacar las 7 misiones de largo alcance efectuadas por el escuadrón entre el 5 y el 2 de agosto. 5 de julio y 2 de agosto, de las cuales 6 perdón por repetir la palabra efectuaron contra la isla de Formosa, conocida hoy en día como Taiwán. Por cierto, como dato dicho por miembros en el documental que les comentamos, dijeron que las misiones tardaban a lo mucho 2 horas en realizarse, aun con muchos impactos seguían volando los aviones. O sea, ellos comentaban que aunque les estuvieran llenos de hoyos los aviones, que aún seguían moviéndose, pues que eran difíciles de destruir. Eran aviones de buena calidad. Bueno, por ejemplo, una de las misiones llamadas patrullaje aéreo del EAP-201 sobre Takao, Toko, que era el enclave de esta isla, era estratégicamente vital para Japón, pues a finales del siglo XIX era una colonia japonesa, disponía de varios aeródromos de primera línea, instalaciones de radar y comunicaciones, así como una vasta red ferroviaria de puertos y puertos de altura. Existían asimismo
un importante campo petrolero al norte de Agua Refinería. Como ya mencionamos, esta fue una misión de patrullaje, por lo que el Escuadrón 201 no entró en combate en esta misión, ya que no tenía armamento de tierra-aire. No hay mucha información sobre sus misiones, por lo que les hablaremos de lo poco que encontramos, y es que para el 9 de julio, durante una misión de largo alcance en busca de cazas enemigos, los pilotos mexicanos informaron de varios objetivos en Toco: 2 aviones bimotores estacionados en el aeródromo de Eito, 2 destructores y 7 lanchas de desembarco en el puerto de Toco. También se ha vista de 3 hidroaviones repostando en la zona. Bueno, no sé qué es eso. Y fue donde me equivoqué. No era armamento tierra, era aire-tierra. Lo volteé. Ok. El líder no da orden de ataque, ya que se carecía de armamento aire-tierra. Bueno, yo me equivoqué. Los siguientes son los datos dichos textualmente de una de nuestras fuentes. El 8 de agosto hubo bombardeo de objetivos en Carenco, Formosa. 6 aviones lanzan 6 bombas sobre los edificios señalados, provocando 2 incendios, pero ningún daño estructural. Y seguimos con el listado que encontramos. Misiones cumplidas por EAP-201. Fueron 96 misiones efectuadas. Como sigue: 53 misiones voladas de apoyo directo a tierra, cobertura a tropas norteamericanas en Luzón, del 4 de junio al 4 de julio de 1945, 57 misiones de entrenamiento, 37 voladas del 14 al 21 de julio de 1945. Se incluyen en esta categoría las misiones de traslado de aviones nuevos desde la isla de Biak, Nueva Guinea. 4 misiones de larga distancia de barrido de caza, patrulla aérea voladas en la isla de Formosa o Taiwán, del 6 al 9 de julio de 1945. Una misión de bombardeo puntual contra el puerto de Carenco de la isla de Formosa, volada el 8 de agosto de 1945. Una misión de escolta de convoy naval en el norte de las Filipinas, volada el 26 de agosto de 1945. Y por un detalle, detalle de las misiones y material bélico empleado: fueron 785 salidas antiofensivas, 6 salidas defensivas, 2.842 horas totales voladas, como 1.966 horas 15 minutos de combate, 591 horas voladas en la zona de combate, 281 horas de despliegue pre-combate, 86 horas de piloto promedio, bombas soltadas 957 ANM-65 de 1000 libras, 500 ANM de 64 de 500 libras y 166.922 rondas de cartuchos de ametralladora de calibre 50. Ahí están todos los datos para los amantes de las armas. Miren, yo no entendí la mitad de lo que deben de saber es que ellos dejaron un infierno a su paso, ya que todo este armamento es armamento de alto calibre. Y bueno, la última misión del Escuadrón Aéreo 201 se desarrolló el 26 de agosto del 45, cuando escoltaron un convoy estadounidense rumbo a la isla de Okinawa, que está en Japón por cierto, previniendo posibles ataques kamikaze lanzados desde algunos aeródromos todavía funcionales de los más de 60 existentes al inicio de la guerra en suelo taiwanés, principalmente el aeródromo Matsuyama. Las misiones eran por escuadrones de 4 aviones. De los soldados que recuperaban sus cuerpos tienen un monumento en su honor, como Mario López Portillo. Lo localizaron en los lugares en zona de guerra. Los lugareños en la zona de guerra. 5 de ellos murieron. Pueden buscar el monumento en Google Maps, de hecho. Sí, lo voy a compartir también ahí por Instagram y Facebook, este monumento. Quienes sea de la Ciudad de México supongo que ya lo han visto. México fue al que le fue mejor en su participación. No se debe desestimar válgame la redundancia, su participación solo por ser pequeña en comparación a los aliados. Además de que sus pérdidas durante combate fueron las mismas que otros tenían durante el entrenamiento. Les avisaron durante una película de su descanso que el término de la guerra. Al principio pensaron que era una broma. Desembarcaron en San Pedro, en California, regresando al continente americano. Hay todo un monumento en la capital del país hacia ellos. Yo encuentro esa parte graciosa porque me imagino al soldado que le llega: se acabó la guerra, dice, pensó que era una llamada de broma y le colgó,
Luego vuelve a llamar al general súper enojado y le dice que le pase al comandante. Sí, de hecho, no me acuerdo cuál de los soldados del documental mencionaron esto, que fue el que recibió la llamada, que prácticamente así como de, sí, y le colgó y siguió haciendo ahí, viendo su película en su descanso para que le volvieran a llamar y decir, sí, efectivamente, acabó la guerra, así que regrésense a su casa. Para finalizar nada más, era el 16 de septiembre del 45, el jefe del ejército filipino impone la condecoración de liberación de las Filipinas al personal de la FAEM Escuadrón 201. El escuadrón llegó de regreso a México el día 18 de noviembre de 1945. La FAEM, el Escuadrón 201, llega al DF y encabeza el desfile del Día de la Revolución, entregado por el coronel Antonio Cárdenas Rodríguez al señor presidente de la República. La bandera que le fue encomendada a la FAEM Escuadrón 201 para ser guardada en el Salón de Banderas Heroicas en el Castillo de Chapultepec. Y pues ahí está. Sabemos que este tema no es tan largo como otros que pudimos haber tomado, pero es porque por más que nosotros buscamos, no pudimos encontrar más información acerca de estas misiones. Me hubiera gustado poder encontrar más información de las misiones, de qué fue lo que se hizo. Lastimosamente, aparte de ese pequeño resumen que les di de todo lo que hicieron y de las misiones más importantes, como fue el bombardeo a Carenco y el patrullaje a Toco, no hay mucho más escrito que podamos entrar en detalle. Si lo hay y nosotros no lo encontramos, por favor háganoslo saber. Sí, a pesar de que tiene este monumento grande e importante ahí en la capital del país, lo cierto es de que sobre este escuadrón casi no te lo mencionan o sabes muy poco. De hecho, recuerdo de mis libros de historia de la secundaria y preparatoria, bueno, creo que fue en la secundaria donde vimos de historia de México, literalmente sobre la participación de México en la Segunda Guerra Mundial solo te presentaban 2 parrafitos minúsculos, apenas te decían quién fue el presidente, que los alemanes hundieron 2 buques, entraron en la guerra, fueron a Estados Unidos a entrenarse, pero de hecho ni siquiera yo recordara que alguna vez mencionaran que fueron a su participación fuera en las Filipinas, nunca lo mencionan. O sea, tú le preguntas a la gente y tal los de la capital se les acuerden más porque ven el monumento y si pasan por el centro de la ciudad, pero así como que se ha conocido incluso en nuestro país, la verdad es que no. Lo cual es realmente triste, ya que es una historia muy interesante. Otro dato acerca de México en la Segunda Guerra Mundial es que recuerdo muy vagamente, tal vez lo metamos como un dato curioso para el próximo episodio extra. Creo que México también llegó a mandar tropas de tierra, pero creo que estas fueron a Italia, solo que no recuerdo muy bien el dato en este momento. Lo podemos añadir en el capítulo 5, en el siguiente capítulo extra, ya que yo recuerde la participación en ese lado fue muy poca. Ya en las Filipinas pues sí tomaron un papel bastante importante, pero cuando llegaron a Italia no recuerdo si siquiera vieron combate, la verdad. Y bueno, ya vamos a pasar a una de las últimas secciones de este podcast, y es de los datos curiosos. El 31 de agosto de 1943, y digo textualmente, se puso en vigor la ley del Servicio Militar Nacional, que contemplaba la conscripción obligatoria mediante sorteo y que provocó protestas en grupos campesinos, como los encabezados por Rubén Jaramillo en el estado de Morelos, que se negaban a prestar su servicio a acuartelados y fuera de sus poblaciones de origen. Este sorteo lo llevan a cabo los hombres, por supuesto, deben hacer su trámite a los 18 años. Si lo dejan pasar, lo más probable es que les toque hacerse el servicio militar después. Pero usualmente, si lo hacen a tiempo, les toca la dichosa, aquí le llaman bola negra, que significa que les darán su carta de liberación de servicio militar, la cual es más bien solo una formalidad de un trámite de gobierno. Pero aquí mi hermano podría hablarles un poco de su experiencia y de lo que conoce, cómo les fue en esto. Pues miren, no hay mucho que decir. Yo quise tramitar mi cartilla del servicio militar. No porque quiero unirme al ejército, sino porque al menos aquí en México, aunque muchos lo ven como una formalidad, también habla mucho de la responsabilidad de cada persona. Incluso en algunos lugares para trabajar, el simple hecho de que tengas tu cartilla de servicio militar hace que se vea que eres una persona más responsable.
que las personas que no la tienen, ya que todavía en mi generación hay gente que no quieren hacer ni el trámite. Yo tuve suerte porque yo empecé el trámite cuando tenía 17 años, así que yo saqué como dice mi hermana, la dichosa bola negra y a mí no me tocó marchar. Sin embargo, tuve amigos que quisieron sacar el trámite ya cuando tenían 18, 19 años y les tocó marchar por 6 meses y por lo que me comentan fue un absoluto infierno. Por cierto, ¿cuánto tiempo es de servicio? Pues, depende, yo creo que era un año. Bueno, y como escucharon, no es que te vuelvas parte de los militares, sino que te vuelves como parte de la reserva, ¿no? Sí, eres parte de la reserva. O sea que prácticamente... O sea, no es como tipo como en Corea que literalmente los mandan de que sí o sí tienen que ir 2 años ahí con los militares. No, acá no. Bueno, nada más los ponen a ayudar de cierta forma, ¿no? Si les toca la bola blanca. Depende, pues les dan entrenamiento básico militar, por lo que yo sé, mucho entrenamiento de cardiovascular para empezar. Así que sí, porque eso de tener soldados gordos ni siquiera en México aplica, eso es puro mito. Y sí, también pasando al siguiente dato, podría ser para después retomar toda la biografía de Ávila Camacho o en sí sobre México en la década de los 40 y 50 y la razón por la que se creó en la mente de varias generaciones el dichoso sueño americano o más bien sueño estadounidense. Pues siendo aliados en el comercio, la producción mexicana se orientó al abastecimiento de materias primas y productos semi-manufacturados y manufacturados en apoyo a los aliados, y digo textualmente, en el campo se optó por la iniciativa privada como la única capaz de sacar adelante la producción requerida por el esfuerzo de guerra. En la industria se estableció una política que estimuló la entrada del capital extranjero para fortalecer a los empresarios privados y por medio de la Nacional Financiera la creación de industrias básicas como la siderurgia, la de artículos eléctricos y la de fertilizantes, de modo que permitieron sustituir importaciones que por la guerra ya no era posible realizar. En materia laboral se estableció el programa de braceros mexicanos, por el que más de 300,000 trabajadores se trasladaron a Estados Unidos para laborar en los campos agrícolas, en los ferrocarriles y las industrias, en sustitución de los civiles norteamericanos incorporados a las Fuerzas Armadas. Así que ya saben, una de las razones por las que Estados Unidos no se murió de hambre fue porque México prestó un buen de gente para que ellos trabajaran en la tierra. O sea, prácticamente México fue su proveedor principal de todo lo que ellos ya no podían seguir produciendo y que aún así necesitaban para su pueblo y para seguir subsistiendo en la guerra. Y bueno, ya como esta de las últimas partes, y bueno, soy mercadóloga como ya he mencionado, quería hablar o más bien mencionar un poco sobre unos carteles de propaganda en México durante este estado de guerra. Y bueno, les voy a mencionar de 2 carteles que dicen: mexicanos, las dictaduras han acabado por agredirnos. Un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar el estado de guerra. Nuestras armas, el ideal, el derecho y el amor a la libertad. México por la libertad. Y otro más que decía: unidos para la victoria. Y bueno, en me pareció muy curioso porque tiene una letra B grande y de un lado tiene un casco clásico de ese tiempo de los soldados y el otro tiene un sombrero blanco como los que usamos aquí en México, y esa misma B aplasta una versión así de sátira en representación de soldados nazis. Como comentario aquí, ¿estás seguro que ese primer cartel no lo escribieron estadounidenses? Las cosas por el amor, por la libertad y la democracia suenan particularmente sospechosas. No, el primero sí era uno mexicano aquí. Ya lo sé, te estoy jalando la pierna porque ya es que a los estadounidenses les encanta hablar de la libertad. De hecho, una imagen que le pasé a mi hermano acá por WhatsApp era la imagen en donde decía el pueblo americano unido, y es la única y última vez que Estados Unidos aceptó que había más países americanos aparte de ellos, porque ya saben, les encanta llamarse americanos. Sí, ese es un dato curioso.
lo que muchos como la excusa que muchos estadounidenses utilizan, es que nuestro país es América, pero el continente son las Américas. Y yo simplemente yo ya no digo nada, que digan lo que quieran. Si eres parte del continente americano, eres americano, aunque a los estadounidenses les guste decir lo que no es. La verdad es porque decirle porque no quieren decir que más digamos estadounidenses, ya que en realidad cualquier país es estadounidense, porque todos somos una conformación de estados. El problema aquí es que los Estados Unidos no tienen un nombre real. Son Estados Unidos de América. Entonces, americanos somos todos los de América y estadounidenses técnicamente somos la mayoría porque somos como aquí Estados Unidos mexicanos. Me gusta más el nombre que les pusieron los ingleses. Son las 13 colonias. Derp. Un clásico. Y bueno, como último dato, también hicieron una película del Escuadrón 201 en el 45, dirigida por el director Jaime Salvador. Además de la película que se llama Salón México, por el director Emilio El Indio Fernández, en el mismo año, donde también aparece y se menciona sobre ellos. Al igual que la época de oro del cine mexicano fue en el tiempo de guerra, desde 1938 más o menos, que las producciones habían bajado en un 50%, por lo que se había hecho antes, algo que cambió radicalmente cuando Estados Unidos empezó a apoyar con dinero por primera y única vez. Porque hasta ese entonces México estaba haciendo las películas, como le decimos aquí, los caballitos, películas de rancho y cosas de ese estilo. Ese tipo de películas que tu abuelita ve y es todo lo único que ve. O en este caso que aún siguen viendo las abuelitas en la televisión abierta. Por cierto, no vean la tele, mejor pónganse a ver algo en YouTube. Créeme, con lo malo que sea YouTube, es mejor que lo que está en la tele abierta. Sobre todo aquí en México, aunque quiero pensar que le pasa a muchos países también esto. Eso no es cosa exclusiva de México, le pasa a todo el mundo. Y bueno, ahora no tenemos información extra sobre el podcast, ya que ahora sí que no ha pasado nada nuevo aún. Pero quisiéramos mandarle un saludo al usuario Daniel Favinlet, que bueno, él nos comentó en la publicación que hicimos sobre la independencia de México. Y bueno, él mencionó que al día siguiente les tocaba Chile sobre la independencia. Y le pregunté precisamente de qué sucesos sobre su país recomendaría y él nos comentó: históricamente Chile tiene muchos sucesos importantes, desde su independencia, la Guerra del Pacífico, el gobierno militante del 73, etcétera. Saludos. Entonces, bueno, esperamos después tomar alguno de estos temas para hablar de Chile. Algo que se le olvidó mencionar a este muchacho fue la guerra contra los mapuches, a una guerra con la que los chilenos están muy involucrados. Tal vez hablaremos de eso en un futuro. No les podemos decir cuánto, ya que tenemos todo un backlog de temas que queremos tocar. Sí, la historia es demasiado amplia como para ir dejando. Ahora sí que tenemos mucho por hablar y hay un montón de cosas que o no se conocen popularmente o incluso, pues ahora sí que siempre se está descubriendo cosas nuevas. Por más que leas, siempre va a haber algo muchas cosas que no sepas. Este mundo es muy amplio. También hay otros sucesos con que son muy hablados. Son hablados en el habla inglesa o en habla de otros idiomas, menos el español. Hay muchos temas de la Segunda Guerra Mundial que aquí en México, por ejemplo, en ningún momento nadie se ha puesto a hablar. Porque cuando muchos hablan de la Segunda Guerra Mundial, hablan del frente occidental y del frente oriental. Mucho de la invasión de Francia, Bélgica y la invasión a Rusia. Pero se les olvida todo el norte, todo el frente del frente africano. Porque sí, aunque no lo crean, aunque muchos de nuestros oyentes no van a saber, bueno, espero que lo sepan, también hubo alemanes en el norte de África. Sí, es un dato que también sé así por encima, pero ahora sí que no sé a profundidad de todo lo que pasó. La invasión italiana de Grecia en la Segunda Guerra Mundial, que tampoco es algo de que se hable mucho. Es que como siempre África ha sido uno de los continentes, es el continente más discriminado en todo el mundo. Mira, si Latinoamérica es discriminada por el resto del mundo, África está olvidada.
Literalmente. Y bueno, antes de que nos vayamos por las ramas y para Otra ya vez. dejar las cosas aquí, les recordamos que estamos en Instagram y Facebook como épocas.épicas.podcast y en Twitter como épocas-épicas. Esperemos que después seguir estando un poco más activos por allí, de vez en cuando. Ya posteé memes en Twitter, Diana. Ah, bueno. Ya dice este man que ya está posteando memes en Twitter. No, yo no he empezado, tengo que postear memes en Twitter. Es que toda la semana están entretenido en mi trabajo. Bueno, igual si nos comparten sus memes, ahí también los compartiremos. Y yo cuando veo algunos buenos los comparto sobre todo en Facebook. Pero en Twitter es la ventaja de que enseguida se actualiza de que ya subimos capítulo. Entonces síganos en nuestras redes. Yo soy Ixel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Épocas Épicas. Le decimos de qué va a ser el próximo capítulo, lo dejamos colgando. Ya lo averiguan en la próxima semana. ¿Qué va a ser? Va a ser de mitología mexica, es lo único que vamos a decir. Entonces, hasta luego, cuídense y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Hasta luego.